Ok, bueno, les doy la bienvenida a todas las personas aquí presentes a la presentación de cuentos tanatológicos del grupo de 10º cuatrimestre de la licenciatura en Psicología de Unipac Campus Benítez. La intención de este evento es que existan herramientas nuevas para trabajar en el área de la tanatología. Todas las presentaciones de hoy fueron de la autoría de cada uno y cada una de las estudiantes de 10º para el módulo de tanatología. Mi nombre es Isaías Plasencia y al final voy a estar haciendo un pequeño cierre acerca de cómo hablarle a los niños y a las niñas de la muerte. Y vamos a empezar con un cuento. Vamos a irnos por edades para que todo sea más sencillo, ¿sí? Vamos a empezar primero con las edades de 3 a 5 años. No quiere decir que para las personitas menores de 3 años no existan cuentos, simplemente que decidimos empezarlo así para que los temas que iban a abarcar, pues, tuvieran un poco más de comprensión, y al final les hablaré acerca de la comprensión de ciertos conceptos en la infancia, y decidimos entonces que nuestra compañerita Rosario hiciera un cuento que tituló Los pasos del pequeño ángel. Y es un cuento acerca del divorcio para niños y niñas de entre 3 y 5 años. Entonces, Rosario, puedes empezar a platicar poquito en lo que yo pongo tu presentación. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Rosario. Como bien comento, el título es ¿Cómo hablarle a los niños sobre el divorcio? Creo que es un tema un poco complicado para los pequeños entenderlo, pero creo que mediante el cuento se hace más dinámico y creativo. Entonces, mi objetivo del cuento es que el niño pueda entender y comprender mediante imágenes el significado del divorcio y lo que está pasando en este momento, ¿no? Explicando la evolución de la relación de ambos de padre y mamá, y lo que están pasando en su momento. ¿Cómo nace este personaje? Bien, pues nace a través de una experiencias creo que hemos escuchado a familiares o personas mencionar de que se están divorciando y no saben cómo hablar en su momento a los pequeños. Entonces, a través de experiencias personales, me dio el hablar de esta historia, de este cuento sobre los dos pasos del pequeño ángel. Porque los dos pasos del pequeño ángel, pues bien, está siguiendo el paso de mamá y también el paso de papá. Y creo que el significado que le di a los piecitos es muy relacionado a lo que se está viviendo, ¿no? Porque somos el espejo de los pequeños en este momento. Y vamos a iniciar con la primera parte de mi cuento. Igual cualquier duda o comentario me lo hacen saber por el chat o no los comentan, ¿sale? Como primer, como primer punto, tenemos una imagen donde el niño va a poder desarrollar y ver las imágenes al abrirse y se va a emocionar porque están en la etapa preoperacional en donde los niños empiezan a aprender mediante imágenes, mediante texturas, mediante las relaciones que le dan ellos, la imaginación. Entonces, aquí inicia, el pequeño Ángel tenía tan solo 4 años, vivía con sus padres en una hermosa casa. Cada domingo salían a jugar fútbol con sus papás. Sofi, ven para ver ven unos cuentos que están. Una noche, el pequeño Ángel escuchó que sus padres discutían. También se dio cuenta que su mamá se encerraba en el cuarto a llorar y su papá Apaga se quedaba tantito. acostado en el sofá. Al día siguiente, los padres del pequeño Ángel no se hablaban y tampoco desayunaron juntos como de costumbre.
El pequeño Ángel empezó a sentir tristeza. No sabía por qué sus padres estaban tan distantes. Comenzó a cantarles una canción para ver si así se ponían felices, pero nada cambió. La canción consta de esta letra. Hoy quiero cantar jugando, 1, 2 y 3, a mamá encontraré y junto a papá bailaré. Pero nada cambió. Pasaron los días y sus papás mostraban conductas de frustración, enojos, discusión, y así fue por 3 meses, hasta que deciden resolver la situación. Aquí vemos a sus papás. Una mañana le piden al pequeño Ángel sentarse en la mesa para explicar lo que estaba ocurriendo. Le explican que se iban a divorciar, agregando que papá se iba a vivir a diferente casa, pues los planes de cada uno habían cambiado y era mejor vivir separados. El pequeño Ángel sentía tristeza, pues no sabía que no volvería a ver juntos a mamá y papá todos los días, pero algo sucede. Mamá y papá le dicen que aunque ya no vivan juntos, el amor y cariño que sienten por él no cambiará por nada del mundo, pues siempre será el mejor regalo que la vida le ha podido tener y seguirá siendo su pequeño ángel. Los días que le toca convivir con papá, conoce más amigos con quien jugar, entonces se da cuenta que tiene más opciones de con quién divertirse. Y cuando está con mamá, también disfruta de los momentos que pasa con ella, jugando fútbol o básquetbol. Los padres del pequeño Ángel se divorciaron, pero fue divertido porque conoció muchos amigos con los que jugaba y ahora mamá y papá se llevan mejor. Sí. Ok. ¿Cuál sería tu conclusión, Rosario, al presentar tu cuento? Sí, claro, para concluir, creo que es muy interesante el poder buscar estrategias o más que nada tener algo accesible para poder hablar sobre un tema con los pequeños. En este cuento pude desarrollar como texturas para que los niños puedan imaginar la presencia de ciertas cosas, como por ejemplo cuando vimos el que jugaban fútbol con sus padres, se mostró una textura verde, el cual fue hecho con cascarones. Cada hoja tenía una textura diferente. Entonces, cuando estamos contando un cuento a los pequeños, hay que buscar las estrategias de que puedan tocarlo y más que nada imaginar. Que los niños imaginen en su momento cómo es para ellos ese tema que le estamos hablando en su momento. Y creo que mi objetivo es poderle buscar estrategias, o sea, a través de un cuento, a través de una canción, los niños van a recordar qué es para ellos el divorcio o cómo lo están pasando. Esa sería mi conclusión. Y muchas gracias. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Creo que es muy importante recalcar algo, ¿ok? Hay ciertas situaciones que para los niños y niñas son muy difíciles de tratar, aunque son necesarias para el mundo de los adultos. Y una de ellas es la que Rosario nos comenta, que es el divorcio. El divorcio es algo que inevitablemente va a dejar una marca en los hijos y las hijas del matrimonio que se separa. Entonces, la estrategia que Rosario utiliza es ir mitigando esto, ¿sí? No tanto de vamos a ignorar el hecho de que se están divorciando o vamos a fingir que todo está bien, sino ir un poco suavizando los miedos, los temores, el trauma que puede surgir a través de una situación como esta, ¿no? Entonces, es una manera muy bonita de abordarlo, con todo y texturas y canciones, por ser para niños y niñas de 3 a 5 años.
¿Ok? Entonces, muchas gracias, Rosario. Vamos con la presentación de Cristal Maya. El cuento de Cristal se llama A Disfrutar y tiene como protagonista a Jaime. Este cuento está basado en una enfermedad, ¿sí? Dentro de un miembro de la familia y cómo se sobrelleva, ¿no? Entonces, Cristal, adelante. Voy a ir proyectando tu presentación. Ok, buenas tardes. Como ya escucharon, mi cuento se llama A Disfrutar y es este. Decidí hacerlo de esta manera porque es algo muy especial para mí, ya que el personaje principal nace en honor a mi hermano mayor que padecía parálisis cerebral. El objetivo que tiene este cuento es psicoeducar y brindar estrategias de convivencia al infante que conozca a una persona con parálisis cerebral. Y empezamos. Se llama A Disfrutar. Hola, mi nombre es María. Me gustaría contarte acerca de mi familia. Vivo con mis papás y mis 2 hermanos. Jaime es el mayor, tiene 10. Sofía 8 y yo tengo 6 años. Mi familia es muy divertida. Nos gusta ir a la playa, al parque y a veces nos vamos a acampar. Me gusta jugar con mis hermanos, aunque Jaime solo observa y escucha. ¿Quieres saber qué tiene? Hace un tiempo me dijeron que mi hermano tiene algo llamado parálisis cerebral. Yo no entendía, me sentía triste y confundida. Solo miraba a mis papás bañarlo, darle comida y masajes. Pensaba que mi hermano no quería jugar conmigo, hasta que un día les pregunté, ¿quieres saber qué me dijeron? Me dijeron que en nuestra cabeza existe algo llamado cerebro y que este nos ayuda con los movimientos, inteligencia, memoria, emociones y muchas cosas más. Con la parálisis cerebral, el cerebro no funciona de la misma manera. Por eso hay problemas con el movimiento, postura y equilibrio. Entonces comprendí muchas cosas, como el por qué mi hermano no camina o no realiza actividades solo, como comer o bañarse. Pero ¿sabes qué me hizo feliz? Mis papás me dijeron cómo podía pasar tiempo con mi hermano. Me compartieron diversas actividades como ayudarles a darle un masaje, leerle un cuento o platicarle acerca de mi día. Cuando use la silla de ruedas, puedo ayudarle a darle algo de comer. A él le encanta el plátano. También le enseñaré mis bailes de ballet. Escucharemos música, lo puedo peinar. Y lo más divertido es que podremos disfrutar la tarde en nuestro jardín mirando las tortugas. ¿Sabes? Me siento emocionada porque ahora sé que puedo pasar tiempo con mi hermano y sé que él estará más feliz de que estemos juntos. Y les presento al protagonista de este cuento. Ok, muchas gracias, Cristal. ¿Cuál sería lo que quieres que las personas que nos están viendo sepan? ¿Qué sería? Ok. El hecho de que una persona no pueda hacer algo por sí mismo, como bañarse o comer, caminar, salir, no significa que no hay actividades por hacer. El cuento tiene como objetivo brindarles estrategias y dentro de él vienen diversas actividades que se puede hacer.
porque algo que debemos recordar es que las personas sienten y es muy importante tener un vínculo y que ellos sientan que estamos presentes. Claro que sí. Y a final de cuentas es muy importante recordar que la inclusión no solamente se hace en la escuela o en cuestiones sociales externas, se hace también desde la casa, desde que informamos a nuestras niñas, a nuestros niños, cómo convivir, ¿sí? Porque como dice Cristal, no se trata de que no se puede y listo. Se trata de, hay que ver cómo le hacemos, cómo si se puede, cómo me puedo acercar. Y eso va a hacer que la calidad de vida de la familia mejore. Y este fue también el cuento muy bonito de Cristal a disfrutar. ¿Okay? Todos los cuentos se pueden adquirir de manera digital, solamente es cuestión de que contacten a alguno de las personas que organizamos esto y se los podemos hacer llegar. ¿Okay? Así como los están viendo en digital. Okidoki. Ah, y esta historia es para niños y niñas ¿de qué edad, Cristal? De 6 a 9 años. De 6 a 9 años, ¿ok? Y como les enseñó Cristal, ¿les puedes mostrar tu cuento, Cristal? El cuento está hecho como con un montón de texturas, está como en 3D, está divertido. Tiene mucha manera de estimular a, a los infantes y a las infantes. Ahorita, si se fijan, pues leíamos y después mostraban la imagen, ¿no? Pero ahí lo tienen todo presente al mismo tiempo y pueden ver todo y creo que queda muy claro para todas las personas. ¿Okay? Y sobre todo que, pues, Cristal nos comparte al protagonista de esto, ¿no? La razón por la cual creo desde cero este cuento, que es algo muy bello, ¿no? Nadie puede decir que Cristal Maya no puso todo de ella en ese cuento. ¿Ok? Muchas gracias, Cristal. Un aplauso otra vez para la compañerita. Kidoki. A ver, vamos a continuar con un cuento de Jessica Hernández. Jessica Hernández nos va a contar algo que es un poco diferente. Es algo relacionado también porque tiene que ver con una enfermedad, pero ese diagnóstico de una enfermedad en una personita en la infancia. ¿Sí? Aquí nos presentan a Barquito. Barquito es el protagonista y el cuento se llama El fin de un viaje. Entonces, adelante Jessica, en lo que yo empiezo a proyectar. Gracias, profe. Bueno, pues espero me escuchen. Mi nombre es Jessica, como mencionó el profe. Mi cuento, el personaje principal es un barquito, en sí no es un niño o una niña, sino es un barquito. Y el objetivo del cuento es explicarle a un infante y a sus padres cómo o cuál es el proceso de duelo hacia un diagnóstico terminal de salud. En este caso, la enfermedad en el que me basé en el cuento es la leucemia en los niños de 6 a 9 años. Y cómo nació mi personaje, pues es tratar de representar a los niños como pequeños seres en crecimiento. Esto implica cómo ven el mundo y cómo sus padres le ayudan a visualizarlo. También representa lo que es la inocencia, la sabiduría, el amor, la inteligencia de todos los niños. Y el nombre se llama El fin de un viaje. Mi cuento empieza con una frase y dice: cielo azul con puntos amarillos brillando y bailando al compás de una canción.
Él es el barquito, él es el pequeño barquito. Dice, en medio del mar azul navegaba un pequeño colorido barquito creado con 3 hojas de papel, amor, ternura y guapura. El pequeño barquito disfrutaba pasear por el mar, le atraían las aventuras y no le gustaban las verduras. Era algo que lo caracterizaba, además de su peculiar bufanda moteada, roja y dorada, colores que brillaban. Viajaba con sus papás de aquí para allá, de ellos jamás se apartaba. Lo cuidaban y amaban, de amor lo llenaban. Le encantaba que lo llevaran de paseo a una isla, donde la arena dorada con su amigo cangrejito jugaba. Un día el pequeño barquito se dio cuenta que sus colores ya no brillaban con fuerza y navegaba con desánimo. Papá barco y mamá barco notaron que el pequeño barquito perdía sus colores y que ya no quería ir de paseo a jugar con su amigo cangrejito. Por la mañana, el pequeño barquito visitaba a la doctora Piquitos, que revisó sus opacos colores. El pequeño barquito regresó a casa junto con sus papás y algunas medicinas. El pequeño barquito se sentía confundido del por qué no podía salir a jugar con su amigo el cangrejito en la arena. No entendía por qué sus colores ya no brillaban como antes, no entendía por qué tomar medicinas. Una tarde, papá barco y mamá barco le explicaron que sus colores ya no volverían y que un día él ya no estaría con ellos. El pequeño barquito no quería apartarse de sus papás. Sus padres tampoco querían apartarse, pero era algo que no podían cambiar. El pequeño barquito se sentía enojado del por qué ya no podía estar con sus padres. Se preguntaba, ¿por qué no puedo quedarme? El pequeño barquito se sentía triste. Ya no deseaba jugar con su amigo el cangrejito. Tampoco deseaba ir de paseo a la isla. Con el paso de los días, el pequeño barquito comprendió que no tenía sentido quedarse, pues ya sus colores habían desaparecido completamente. Los paseos que tanto disfrutaba con sus papás ya no los hacía porque a veces mareado se sentía. Tampoco jugaba con su amigo el cangrejito. Era momento de despedirse por última vez. Recorrió el gran mar azul en compañía de su amigo el cangrejito. Ambos recordaban las grandes aventuras que vivieron en la isla de arena dorada. Papá barco y mamá barco le dijeron al pequeño barquito que a lo largo de su vida él había dejado pequeños pedacitos de papel por donde navegaba. Ellos habían atesorado cada pedacito de papel como un tesoro para recordarlo siempre cuando él ya no estuviera. El pequeño barquito de bufanda moteada roja y dorada había partido. Entre puntos amarillos, bailando y brillando al compás de una canción. Mi cuento no tiene fin, no le puse como tal la palabra fin, porque creo que cuando una persona parte
en realidad solo se va lo físico, pero lo que deja son recuerdos, y más cuando es un niño. O sea, creo que la muerte de un niño sí es un poquito sí es complicado. O sea, si a mí todavía me pega el leer el cuento. Tómate tu tiempo, respira. Aquí estamos, ¿ok? Todas tus compañeras y tus compañeros. No me imagino a los papás o una pérdida que hayan tenido, ya sea hermanos, padres. Creo que es muy difícil. Y para mí el cuento me ha servido de mucho, tanto la clase como el crearlo, es como un desahogo para muchas cosas que he tenido. Y pues ya, gracias. Ok. Si se fijan, aunque hay una relación con la historia anterior, donde hay una enfermedad en la familia, algo real es que no todos nuestros cuentos tienen el final que deseamos, ¿no? Jessica nos pone aquí un ejemplo de esta historia que por como nos la presenta, está mejor que se quede así, ¿no? Sin la palabra fin. Muchas veces creemos que todo lo tenemos que cerrar de inmediato, que tenemos que sentir las cosas que tenemos que sentir y listo. Pero cuando se trata de algo así como una enfermedad en un niño, en este caso el barquito, la familia se pone de cabeza. Los sentimientos, las emociones se ponen de cabeza. Todas las acciones que podemos hacer no tienen sentido, ¿sí? Porque pareciera que lo que está pasando no tiene sentido. Y como dice Jessica, tal vez esto es algo muy difícil, ¿no? Que incluso para ella que lo escribió, que lo hizo desde cero, es como ¿no? Como que todavía contacta mucho, pero es un desahogo, porque al final de cuentas, pues están esas motitas de colores también en todos lados. Esas bolitas de papel que dejó el barquito en todos lados, que es lo que una persona cuando parte nos deja. Y así como empieza, así termina, ¿no? Entre puntos amarillos, bailando y brillando al compás de una canción. Porque eso es lo que dejan las personas en nuestros corazones cuando se van, ¿sí? Y yo entiendo, que no todas las personas que se van son las personas más buena onda del mundo, ¿sí? A veces no son tan buena onda, pero aquí se trata de que cuando algo no está, revela la belleza de la presencia de cuando sí estuvo. Y es lo que podemos apreciar aquí con el cuento del barquito, ¿no? De Jessica. Y muchas gracias por compartirlo, Jessica. Entonces, damos un aplauso otra vez, un abrazote, sí, de lejitos, aunque sea. Respiren. Vamos a platicar un poquito antes de pasar al siguiente cuento. Gaby nos va a platicar un poquito de, primero, su cuento se llama El abuelo de Javiercito. Este cuento es otro giro completamente diferente a lo que estábamos hablando ahorita. Porque aquí se trata de personas que conviven, ¿sí? Y personas que a veces olvidamos que están ahí. Siendo que gracias a estas personas estamos aquí presentes todas las personas. El abuelo de Javiercito. Entonces, Gaby, ¿puedes empezarnos a platicar de quién es Javiercito? Y Fue mi profe de su carrera. ¿Sí me escucho bien? perfectamente bien. Ok, este cuento es para niños de 6 a 9 años y yo me inspiré en Javiercito con mis sobrinos, mi sobrina de 6 años y mi sobrino de 9.
Yo lo que ya he visto con mi padre, cómo lo ven a él, porque a veces mi era más pequeña, se sorprendía cuando decía, ay, también mi abuelo fue pequeño. Entonces es como, creo que deberíamos de sensibilizar más esto y para que haya como una comprensión de, él también fue joven, mi abuelito. Y voy a empezar a ver cuenta. Ok, es el abuelito de Javiercito. En una camada de gatos manchados había un pequeño gato, el cual se llamaba Javier. Era tan chiquito que le decían Javiercito. Le encantaba perseguir su sombra, ser muy curiosito y andar en bici. ¿Sí? Un día visitaron a la camada de su mamá, el cual eran gatos color café. Todos maullaban de felicidad y jugaban en el techo. Aunque el abuelo gato era el único quien estaba quietecito y apartado de los demás gatos. Esto le llamó la atención a Javiercito y decidió ir a ver por qué no subía con la familia. Abuelito gato era muy diferente, eso se notó con rapidez. No era café ni rayado, ni pardo, y mucho menos café. Era blanco y apenas había rastros de lo que era un color café. Se mira como medio blanquito. Abuelito, qué enormes lentes tiene, dice Javiercito. Es para ver mejor, dijo abuelo gato. Abuelito, qué sombrero tan gracioso tiene. Es para calentar mi cabeza mejor. Abuelito, abuelito, usted no tiene un colmillo. Es que estoy muy viejito, dijo abuelo gato. Javiercito, al ser muy curioso, le preguntó al abuelo gato qué hacía sentado solo. Bueno, yo ya no puedo subirme al tejado. Me duelen mis huesitos, dijo abuelo gato. De hecho, ya casi no estoy con mi familia. Y así fue como Javiercito prestó total atención a las historias de abuelo gato. Él también fue joven, como Javiercito. Montaba su bici y realizaba acrobacias, saltando sobre 100 perros hambrientos. Llevaba al abuelo gato a citas en el parque. Fue marinero y con su potente vista detectaba barcos enemigos. Hasta aprendió las 80 recetas de su abuela. Abuelo gato era asombroso. Javiercito no entendía qué había pasado con él. Así que abuelo gato le explicó lo que sucedía. Bueno, Javiercito, el cuerpo nunca deja de cambiar y poco a poquito nos vamos cansando. Y es más difícil hacer las cosas que antes eran fáciles. El abuelito dijo que la familia ya no le tenía paciencia porque era muy lentito y ya no podía hacer varias cosas. Abuelo gato vivía solo desde hace tiempo. La abuela gato enfermó el año pasado y ya estaba muy cansada. Los hijos de abuelo gato decían estar muy ocupados para cuidar de él. Eso puso muy triste a Javiercito, porque no quería ver al abuelo gato solo otra vez. Así que Javiercito se preguntó, bueno, ¿y si acompaño al abuelo? Podría ayudarle. Aunque no sabía cómo ayudar, Javiercito solo sabía cuidar a su pez Pánfilo, y su madre le recordaba a veces darle de comer. Al día siguiente, Javiercito le pidió a mamá llevarlo con el abuelo. Esto sorprendió a mamá. Está bien, Javiercito. ¿Seguro? Dijo mamá gato. Sí, Pirilí, mamá. Creo que mis juegos de carta y de galletitas es lo que llevaré. Servirán. Sí, dijo Javiercito. Javiercito llegó a la casa del abuelo. Estaba arreglando el jardín. Hola, pequeño Javiercito. Tu mamá dijo que vendrías. ¿Me ayudarías a plantar girasoles? Claro, abuelito, dijo Javiercito, aunque no sabía nada de jardinería. Javiercito quedó todo lleno de tierra y ayudó al abuelo gato con plantar las flores, ya que el abuelo gato le dolía la espalda. Javiercito se dio cuenta que podía ayudar con pequeñas cosas.
Abuelo Gato no miraba muy bien. Se puso un sombrero como de pato. Esto le dio mucha gracia a Javiercito, pero ayudó al abuelo Gato. Abuelito Gato, hacen ese sombrero. Tome. Y Javiercito le dio su sombrero. Abuelito Gato sonrojó. Ay, qué descuidado, siempre me pasa. Cada día va peor. El otro día metí mis llaves en el congelador y el helado lo dejé en el estante. Javiercito y el abuelo convivían más y más y aprendía cosas nuevas. Mira, Javiercito, antes escribíamos en estas enormes máquinas, hacían cachín cuando terminaban un renglón. También le enseñó a Javiercito a jugar cartas y aprender a hacer trucos con ellas. Aprendió a leer mejor, porque le leía las noticias al abuelo Gato. Y cuando terminaba, le dejaba hacer sombreros y barcos de papel. Mira, abuelito, soy un marinero como usted. Javiercito ahora iba acompañado de mamá y le ayudaba al abuelo Gato a limpiar. Tenía tesoros por doquier y fotos de mamá. Mira, Javiercito, yo también fui pequeña como tú. En las fotos salía mamá de bebé. El abuelo Gato la cargaba. Una montada en bici y en otra la graduación de mamá. Los días siguieron pasando. Los girasoles daban su vuelta completa al sol. Las flores plantadas ya semillas daban. El café de la mañana perfumaba la casa. Y las risas de Javiercito, mamá y el abuelo nunca faltaban. Javiercito y su mamá aprendieron que la familia es muy importante. Debemos cuidarnos entre todos y saber que todos necesitan de cuidados y amor. Fin. Este cuento lo hice enfocado con la participación de los niños, para que vean cómo pueden participar ellos siendo así pequeños con lo que es la reincisión de las personas de la tercera edad en sus familias. Y también para que puedan empatizar los problemas que estas personas tienden a sufrir, como el abuelo Gato que le dolía la espalda o ya no podía ver bien. Claro, creo que algo que damos por hecho es que vamos a saber convivir como con toda nuestra familia en automático solo por ser familia, y lo real es que vamos cambiando con el tiempo. Y esto incluye cuando hay una generación de por medio, ¿no? Cuando hablamos de abuelito con Javiercito, que cuando somos pequeños, pequeñas, no sabemos, no nos imaginamos cómo fueron estos adultos cuando tenían mi edad, ¿no? Y si nadie nos lo dice, probablemente nunca vamos a saber, ¿no? ¿Qué le gustaba al abuelito? ¿Cómo era antes? ¿Cómo hubiéramos sabido que era marinero? Cuando lo vemos así blanquito, con dolor de espalda, sin un colmillo. Entonces es muy importante la comunicación y la convivencia, y no solamente para ilustrar a las nuevas generaciones, sino para conectar con las otras generaciones que ya están. Muchas veces nos olvidamos de eso y dejamos segregados, segregadas a nuestras viejitas y a nuestros viejitos, dando por hecho que pueden solas o pueden solos. Y sí, solamente que es mejor a veces hacer las cosas acompañadas de alguien que nos está apoyando. Eso es todo. ¿Sí? Y a veces hay que aceptar también cuando mi abuelita, mi abuelito, mi viejito, mi viejita ya no puede. Necesita ayuda, ¿sí? Ya no puede agacharse con sus plantitas, ya le tengo que ayudar, ¿sí? Y no es algo como que, en este caso, Javiercito, pues, fue que se echó acá, ¿no? Yo voy, yo me animo, pero no tiene que ser solamente como los más chiquitos de la casa. Para eso estamos todas las personas de la familia. ¿Para qué edades es tu cuento, Gaby? De 6 a 9 años. Okidoki, muy bien. Entonces, un aplauso para Gaby y Javiercito. Y vamos con Cristal Soriano, que nos va a presentar otro brinco, ¿no? O sea, estos cuentos, miren, los dos que siguen
va a haber un cambio, porque esos ya no son para niños y niñas de 3 a 5, de 6 a 9, ¿no? Ahora vamos con adolescentes, porque los duelos en la adolescencia son muy pesados. La adolescencia es un duelo constante con nosotros y nosotras mismas. Entonces, imagínense estar buscando su propia identidad y que aparte nos pase algo. Entonces, algo que nos va a explicar Cris en su cuento es la historia de Citlali y cómo Citlali tiene una pérdida que si nos ponemos a reflexionar, tal vez varias de las personas que estuvimos aquí, si no es que todas las personas que estamos aquí, tuvimos y a lo mejor ni nos dimos cuenta. Entonces, adelante Cris, haz lo tuyo en lo que voy abriendo tu cuento. Muy buenas tardes a todos. Mi título de mi cuento se llama La princesa perfecta. No sé si se alcanza a ver. Pero mi objetivo con este cuento es que el adolescente comprenda su renuncia a la protección y figuras idealizadas e ilusorias que van referente a los padres. Ya que esta pérdida que se llama es el duelo por la pérdida de los padres en la infancia. O sea, las visiones que tenemos acerca de nuestros papás. Cómo es que se van perdiendo. Y pues Citlali es un claro ejemplo. Ella nació como un deseo de mi parte de una vivencia sana de este duelo, respetando su edad, sus creencias y sus principios. Y pues a continuación les voy a dar lectura del cuento. Hace unos siglos existió una princesa azteca de nombre Citlali, que sus padres decidieron llamarla de esa forma, ya que para ellos ella era la estrella más brillante del cielo nocturno. Citlali tenía 13 años, era muy inteligente, aventurera y perfeccionista. Era adorada por todos los habitantes del imperio. Siempre se le veía impecable, con sus vestidos blancos y adornos dorados, que lucía en su cabeza, los cuales llevaban una combinación de los emblemas de sus padres. Citlali ayudaba a su familia con descubrir nuevos senderos en los que el pueblo pudiera encontrar nuevas especias o setas que pudieran consumirse. Nunca fallaba en su labor y sus padres siempre la premiaban con regalos y fiestas cada vez que ella lograba cumplir con su tarea exitosamente. Su familia era integrada por su padre, el emperador, que se hacía nombrar Tonali. Su presencia era tan imponente y a la vez cálida como el sol. Era mayor pero muy fuerte, sabio y se distinguía por siempre decir la verdad, aunque le costara la vida. Él ayudaba a cultivar las flores del palacio y peinaba a Citlali todas las mañanas. Y su madre, Metzli, la emperatriz. Ella era hermosa, de cabellos largos y negros. Era serena y sabia como la luna. Todos la admiraban por ser muy bondadosa y alegraba a todos con su presencia. Se rumoreaba que cuando ella nació, en lugar de llorar como todos los bebés, se rió a carcajadas. Ella tomaba las decisiones más importantes del imperio, ya que era una estratega por naturaleza. Siempre que Citlali necesitaba un consejo, ella con gran facilidad se lo proporcionaba. Citlali era cuidada por los sirvientes del palacio, ya que sus padres siempre estaban ocupados. Pero ella era feliz, ya que todos le decían que sus padres y ella eran perfectos, ya que nunca cometían errores y siempre estaban felices. Ella admiraba y amaba a sus padres al grado de verlos como los dioses, de los cuales siempre su madre y su padre le leían. Cuando era pequeña, se les describía como honestos, imponentes y sabios, así como lo eran sus padres. Un día, mientras Citlali caminaba por el palacio, escuchó a dos sirvientes que decían que el emperador había mentido sobre su hija. Comentaban que el grupo de exploradores que había enviado el emperador a recoger unos hongos comestibles que la princesa había encontrado, se los comieron y cayeron intoxicados, y otro grupo tuvo que ir a su auxilio. La princesa interrumpió la conversación diciendo que era una mentira, ya que su padre le había enviado regalos y felicitaciones como de costumbre. A lo que los sirvientes tranquilamente le mencionaron que su padre ya no había sido sincero con ella, para no herirla, ya que sabía que podía entristecerla el haber fallado su labor.
Al ver a Citlali enojada, añadieron: princesa, nunca olvide que las personas no siempre dicen la verdad y también se equivocan, ya que no son perfectos, pero tratan de dar lo mejor para sus seres queridos. Citlali no pudo aceptar estas palabras, haciendo que ella fuese rápidamente hacia su padre para que le dijera la verdad. Cuando le cuestionó sobre la verdad de los comentarios, su padre, muy avergonzado, lo aceptó, pero que lo había hecho para protegerla. Citlali en ese momento sintió un enorme dolor en su pecho. Podría ser decepción, ira o tristeza. Solo sabía que su padre le había mentido y eso le dolía mucho. Citlali se encerró en su habitación por una semana. Lloraba y se cuestionaba sobre si todo lo que su padre le había festejado era verdad. Casi todo el tiempo se la pasaba dormida o simplemente acostada, escuchando los aleteos de los colibríes que se acercaban a su ventana. No podía sacarse de la cabeza la mentira de su padre. La comida que le llevaban los sirvientes se acumulaba en el transcurso de la semana, ya que no quería ni comer. Citlali, mientras salía de su habitación por un vaso de agua, encontró a su madre en la puerta, junto con sus sirvientes, que le habían contado sobre sus recientes acciones de su hija, después de descubrir la mentira del emperador. Antes que Citlali reaccionara, su madre la abrazó fuertemente. Mientras la apretaba, su madre lloraba inconsolablemente. Citlali estaba muy sorprendida, ya que nunca en sus 13 años de vida la había visto llorar, y que no se tomara el tiempo para ir a visitarla después de lo que había pasado con su padre, ya que esperaba que le pudiese dar un consejo, haciendo que también se sintiera un poco molesta y decepcionada sobre su padre. Pero en ese momento llegaron a su mente las palabras del sirviente del otro día. Ese día en la noche, Citlali subió al techo de su habitación y les preguntó a las estrellas si era correcto que los padres les mintieran a sus hijos, ocultándole cosas hasta sus emociones. Las estrellas le dijeron que no era correcto, ya que siempre debes de hablar con honestidad, pero que tampoco le exigiera a los seres humanos la perfección, ya que todos cometemos errores y que los padres no siempre son como los vemos de niños. Esto hizo que Citlali pensara que era cierto, que incluso ella mentía, ya que le había dicho a su madre que ya había comido cuando no tenía ni un gramo de maíz en su estómago. Y esto le había hecho que su madre no se preocupara más. Y a su vez había estado llorando por una semana en su habitación sin que nadie la viera, haciendo que no hiciera su trabajo de exploradora. El diálogo hizo que Citlali reflexionara. Al otro día fue a ver a sus padres para pedirles disculpas. Ese día los tres se disculparon y acordaron que siempre serían sinceros ante cualquier situación y que habría apertura para que pudiesen expresar cualquier emoción y así Citlali aprendiera de ello. Ahora Citlali pensaba que no existen los padres e hijos perfectos, solo existen padres e hijos imperfectos, capaces de complementarse los unos con los otros. Lo que quise dar con esta enseñanza, con este cuento, es que nosotros, como pasamos por la etapa de la adolescencia, este duelo tal vez no haya sido como tan visible como mencionábamos, ya que es como que vivimos en una sociedad muy acelerada. Entonces es como que rápidamente tienes que comprender a tus padres porque hacen ciertas acciones, pero no pasas como por esa comunicación. Entonces, para mí esto es como una herramienta para que los padres y los hijos tengan esa apertura y ese momento de poder relacionarse y platicar sobre este hecho, ya que como siempre he pensado que en la familia debe haber comunicación y debe de fluir todo esto para que el adolescente pueda tener un desarrollo normal y tranquilo para cuando ya llegue a la adultez pueda seguir adelante. Y esto sería todo por mi parte. Ok, muy bien. Muchas gracias, Cris. Fíjense, aquí la diferencia con nosotros es que nadie muere, nadie se enferma, no pasa nada. Sin embargo, Citlali tuvo esta experiencia que la llevó a caer en duelo, ¿no? Porque ¿qué perdió? Sus padres no murieron, sus padres no enfermaron, pero lo real es que algo cambió. Algo se tornó diferente gracias a algo que sucedió.
Y tal vez nos sorprenda, ¿no? Decimos, ay, o sea, nuestros padres obvio tienen emociones, pero ¿cuándo nos dimos cuenta que nuestros padres tienen emociones? ¿Cuándo nos dimos cuenta que nuestros padres no eran todo eso que idealizamos? Hay personas que pasan la vida sin darse cuenta de eso. Pero cuando nos damos cuenta, nos pega como si de veras, como así tal, ¿no? Entonces, ese fue un tema muy interesante también. Veo como comentarios. Buen tema. Bravo, mi amiga Cristal. Para el cuento de Jessica, un abrazo, Jessica. Muy lindo cuento. De Wu. Muy suave. Ok. Qué bonito. Entonces, vamos a pasar a el cuento de Daniel, que pues otra vez, ¿no? Es otro plot twist como en nuestra narrativa de cuentos, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto, sino con algo que, a pesar de que es un suceso común, es un tabú. Es algo de lo que no hablamos en voz alta porque es algo que da miedo. Sí, es algo que en México estamos muy acostumbrados a hablar de muerte cuando es el 2 de noviembre, pero no para otras cosas. Entonces, Daniel nos presentó un personaje que se llama Paul en un cuento para adolescentes con el tema de la ideación suicida, ¿sí? Con una situación muy interesante en un plot twist. Entonces, adelante, Dani. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos los presentes que se encuentran en la transmisión. Mi nombre es Daniel Cisneros y bueno, el día de hoy pues les voy a presentar mi cuento que lleva como nombre El chico y el cono. ¿Alcanza a ver? Y bien, bueno, yo me inspiré básicamente en una canción. Este cuento nace de una canción que lleva como nombre Small Town Boy o el chico de pueblo, que básicamente es un poquito de lo que van a ver dentro de mi cuento. Y bueno, esta canción y la relación que tiene con mi cuento es básicamente en la adolescencia, donde el chico no se siente comprendido, porque básicamente es lo que relata igual en la canción y es un poquito de lo que quise plasmar en mi cuento. Bien, dice así. Paul era un chico que se dedicaba a laborar en un pueblo junto a su padre, hijo único, quien tenía como distracción a su videojuego y algunos vecinos con los cuales compartía palabras, en especial con Ramón, a quien conocía desde la escuela primaria. Un día, como era de costumbre, la señora Leticia, madre de Paul, lo envió a comprar algunas cosas para poder comer. Paul, ve a comprar lo que necesitamos en casa para comer, fue lo que le dijo la madre. Paul, un chico callado y servicial, como se le conocía en el pueblo, le responde que sí, sin ningún problema, a su madre. Era una tarde agradable, pero el ruido de los autos llegaba a molestar a Paul. Sin embargo, él seguía caminando. El trayecto hacia el supermercado era un poco largo. La distancia del pueblo al supermercado le tomaba alrededor de 30 minutos. Una vez realizada la compra, Paul sale del supermercado y ve de rojo a Ramón, un viejo compañero y amigo de su escuela primaria. Hola, Paul, ¿cómo estás? Le grita Ramón desde el estacionamiento del mercado, donde esperaba a sus padres dentro del automóvil. Paul ya lo había visto a través de los vidrios con los que cuentan los supermercados. El chico no quería saludar a Ramón, a pesar de que este era un gran amigo. En fin, Paul, sin mediar una palabra, decide seguir su camino con rumbo al pueblo. Ramón, quien no quiso gritar más, se preguntaba, ¿ahora qué le pasa a este chico? Habrá que investigar. A medio camino de su trayecto, Paul escucha la bocina de un automóvil a distancia. El chico busca apresurar el paso. Sin embargo, se pregunta a sí mismo, ¿cómo puedo esconderme de él
Al fin de cuentas, no hay nada cerca para esconderme. Poco a poco, el automóvil de los padres de Ramón logra alcanzar al chico. Ramón, desde la parte trasera del automóvil, le comienza a gritar: «Oye, Paul, ¿qué sucede? ¿Que acaso ya no te acuerdas de mí? Hace casi 6 meses que no te veo. Ya no has venido a casa». De pronto, Paul se ríe para sí mismo y comienza a recordar que Ramón se fue 6 meses a la ciudad, algo que a Paul le costó el hecho de que su amigo, al cual le tenía más confianza, se fuera del pueblo. Esto fue algo que le tomó tiempo aceptar. Ya para esto, Ramón había bajado la voz. ¿Sabes? Mi abuela me ha preguntado por ti. ¿Acaso ya no extrañan las galletas de la abuela? Paul, quien parece que se ha quedado sin palabras, posteriormente saluda solo alzando el brazo sin decirle una palabra a Ramón. Vamos, Paul, sube al auto. Mis padres te llevarán a casa, dijo Ramón. Ese mismo día, pero un poco más tarde, Paul, después de que los padres de Ramón lo llevaran a casa, vio en la carretera principal donde vivía junto a sus padres que estaban colocados unos conos, de los cuales no se había percatado anteriormente. Estos conos son de los que suelen colocar en las carreteras, los cuales por lo general son de color naranja. La curiosidad de Paul hizo que tomara uno de los conos y posteriormente se lo llevara a los matorrales, los cuales se encontraban a un lado de su casa. La tarde estaba cayendo, la luz de la luna se incorporaba. Para eso, Paul sintió un gran peso. Ese peso hizo que el chico se desplomara. 15 minutos después, el chico se levantó, pero para esto, el intentar incorporarse le costó bastante. Resulta que el chico no veía nada, se sentía atrapado en algo. Paul mencionaba que el peso era más fuerte que cargar el maíz en el campo de su padre. Pronto, Paul, como pudo, fue directamente a verse en un espejo. El chico se dio cuenta que había un lugar en la parte de arriba por la cual podía ver. Ese lugar era un pequeño agujero. Para esto, el chico encontró relación con la dimensión y el color de lo que cubría su cara. Aquel objeto, el cual parecía que había tomado parte de él. Después de revisarse la cara, Paul decide que es hora de sentarse un momento en su cama. Claro, el chico ya conocía los pasillos de su casa de memoria, por lo tanto no le costó llegar directamente a su cuarto. Sin embargo, tuvo pequeños accidentes, ya que ese cono en su cabeza era muy alto. Al día siguiente, el señor Roberto notaba extraño a su hijo Paul, ya que su hijo era el que le ayudaba en el campo. Su padre, un señor que nació en ese pueblo, a quien Paul lo describía como un señor rígido, ya que el señor Roberto solía ser muy estricto con su hijo. Su padre no tenía la iniciativa de acercarse al adolescente para preguntar lo que sucedía con el chico. Lo poco que recuerda Paul sobre las historias de su padre eran las que el señor Roberto había tenido en su contexto familiar, donde la infancia del mismo fue muy difícil, sobre todo los recuerdos de las palizas que su padre le pegaba. Esa misma tarde decide tomar su camioneta para dirigirse a la ciudad más cercana, esto con el objetivo de comprarle una bicicleta a su hijo Paul. El señor Roberto se preguntaba, ¿será suficiente con este regalo para que Paul se mejore? Después de todo, yo no recibía tantos regalos por parte de mi padre. Espero que este regalo sea de su agrado. Al llegar al pueblo, el padre de Paul baja de la camioneta para posteriormente gritarle a Paul mientras bajaba esa bicicleta para su hijo. Llegó el momento en el que Paul decide agradecer a su padre por el regalo. Luego, el chico se lleva la bicicleta con el objetivo de utilizarla en la carretera, cuando de pronto pasó lo siguiente. Tanto era el peso de Paul que dobló los rines de su bicicleta. El chico estaba cargando consigo el peso de ese cono. A través del cono, Paul veía hacia el cielo diciendo algunas palabras para sí mismo. Me encantaría estar ahí arriba. Supongo que es mejor estar encima de una nube o arriba de una estrella que soportar el peso de este cono en la cabeza.
Me siento uno mismo con el cono. No sé si lo llamaría mi amigo o simplemente soy yo mismo con mi propio pensamiento. Dentro de poco me voy, les dijo a sus padres, quienes no le prestaron mucha atención sobre lo que mencionó el chico. Su madre, una señora amante de las telenovelas, ese día se encontraba junto a su esposo, el señor Roberto, disfrutando de un capítulo más. Al escuchar a Paul, sus padres continuaron viendo uno de sus programas favoritos. Pasaron 2 semanas, de las cuales el pensamiento de dormir y despertar en otra parte era mejor para el chico. Ese pensamiento anterior sobre estar encima de una estrella o de alguna nube fue recurrente, que por cierto, con el paso de esas semanas, Paul ya sentía que el peso de su cuerpo lo había superado todo. Sentía que tarde o temprano el cono en su cabeza iba a reventar como un globo. El reloj de su casa marcaba las 9 de la noche. El chico sabía que ya no regresaría más, para terminar de una vez con esa pesadilla que no lo dejaba dormir por las noches. Para esa hora, sus padres ya estaban dormidos en el sillón de la sala, y como es de costumbre, los mismos se quedaron con la televisión encendida. Paul, sin hacer mucho ruido, comienza a abrir la puerta principal con mucho cuidado. Lo último que Paul mencionó fue lo siguiente: voy a dejar este cono que he tomado prestado de la carretera. El peso del mismo ha hecho que ya no pueda avanzar más. Paul logró avanzar hasta el lugar donde se encontraba el cono que había tomado. Poco a poco, la silueta del chico se fue haciendo más pequeña. Lo único que quedó fue la silueta del cono incorporado en la parte original de la que fue tomado. Después de 2 horas, sus padres se levantaron de aquel sillón en el cual se habían quedado dormidos. Los dos revisaron el cuarto de su hijo Paul, ya que querían ver si estaba despierto para compartir una pieza de pan. Sin embargo, el chico ya no se encontraba en su habitación. De las pocas habitaciones, sus padres no encontraron a su hijo. Fue entonces que decidieron salir de casa para buscar a su único hijo. Los padres decidieron salir con lámparas a buscar principalmente a los matorrales. Al no encontrar nada ahí, pasaron a despertar a sus vecinos para dar con el paradero de su hijo. Sin embargo, el chico tampoco se encontraba con sus vecinos. Después, acudieron a la carretera en señal alguna de su hijo, ya que era extraño que Paul saliera a esa hora de casa. Caminaron por alrededor de 15 minutos. El frío de esa noche llegaba hasta los huesos, como lo describían los padres del chico. Pronto, sus padres comenzaron a iluminar con sus lámparas a una distancia de alrededor de 2 metros. A esa distancia se encontraban unos zapatos y un videojuego, que por cierto, estaban al lado de un cono naranja vial. Para esto, los padres sabían que había pocas opciones de búsqueda. El siguiente objetivo era acudir a la casa de Ramón, quien vivía al otro lado del pueblo. Ya era alrededor de la 1 de la madrugada. Aún así, los padres siguieron su búsqueda. Sabían que Paul había dejado alguno de sus objetos en la carretera. Por lo tanto, existía la esperanza de encontrarlo. Al llegar a casa de Ramón, los padres de Paul comenzaron a tocar a su puerta. Los primeros en abrir la puerta fueron los padres del chico Ramón, quienes hicieron pasar a los padres de Paul, para posteriormente abordar el tema sobre su hijo. La situación por la que Paul estaba pasando era algo que no dejó dormir a los padres de Ramón esa noche. La reunión entre las dos familias fue positiva para abordar ese tema, el cual era de vital importancia. El aprendizaje que marcaron terceras personas en Paul fue positivo para dar este reencuentro emotivo. Esa noche, las risas, el dolor y el llanto se hicieron presentes. Las historias que Paul contó esa noche fueron tan emotivas que los padres, una vez fuera de aquella casa, abrazaron a su hijo con una calidad que el adolescente no había sentido en mucho tiempo. Para Paul y sus padres, esa noche las estrellas comenzaron a brillar más de lo normal. Fin. Bueno, pues mi cuento es un poquito largo. Y bueno, el objetivo de mi cuento, pues básicamente es el sensibilizar al chico
al adolescente y ver que hay más opciones por ejemplo, en el caso de este cuento, el abordaje. Y pues, bueno, básicamente aquí el tema es sobre cómo el chico se sentía. Si hablamos un poquito de las redes de apoyo, en este caso sus padres realmente no las encontraban en él, sino las encontraba en otra persona como lo es Ramón. Entonces, la importancia que tiene este cuento en ese abordaje es fundamental, porque muchas de las veces las redes de apoyo familiares no se encuentran presentes. Sin embargo, el chico de alguna manera pudo canalizar esa red de apoyo con un amigo. Entonces, igual la relación del cono, para los que se preguntan, de este cono vial, es básicamente la rigidez cognitiva o la visión túnel, como se le conoce en psicología, que es donde la persona no visualiza o visualiza básicamente la muerte. O sea, no ve hacia otros lados. Entonces la relación que tiene el cono con la parte superior, donde se encuentra un hoyo, es la visión túnel y la rigidez cognitiva que se puede presentar en los chicos. Ok, le damos un aplauso a Daniel, que si se fijan, esta narrativa es completamente diferente, ¿no? Y como les había dicho con el cuento de Chris y con el cuento de Daniel, es muy diferente tratar con adolescentes, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con cómo explicamos, cómo narramos, cómo este cuento es más largo, por ejemplo. Y a final de cuentas es como trabajar en la sensibilización de las familias. Porque como lo describe con el cuento de Daniel, pues a veces sí nos olvidan hacer ciertas cosas que sabemos que no creo que los papás de Paul no lo hayan querido, por ejemplo. Simplemente que pasaban otras cosas en su vida que a lo largo del tiempo empezaron a cobrar, ¿no? Como esta explicación de la visión túnel, de que no ve otra salida más que el deseo de morir, el deseo de desaparecer, que si se fijan también está como muy sutil, muy así como embarradito de jamás menciona la muerte. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de hacer esta invitación. Se trata de prevenir, sensibilizar y cuidar. ¿Ok? Entonces, esos fueron los cuentos. Primero, chicos, chicas, ¿cómo se sienten ahorita? ¿Ya pasaron? ¿Ya lo contaron? ¿Ya compartieron? ¿Alguien que decía algo antes de continuar? No, me siento muy emocionada de que nos hayan acompañado el día de hoy. Creo que nos enorgullece de que estén presentes y que ojalá hayamos podido dejar alguna semillita en cada uno de ustedes. Y muchas gracias. Ok. Si se fijan, son cuentos muy diferentes. Todas las ilustraciones, cada uno de los trazos, todo lo que vieron en las presentaciones de los cuentos fueron hechos por ellos. Entonces, desde el origami del barquito hasta las acuarelas, hasta las manualidades que se hicieron, todo fue hecho por los estudiantes. Entonces, fue un ejercicio de creatividad muy interesante, muy interesante y muy de cierre de carrera, por supuesto. Y ahorita, en los siguientes minutitos, les voy a hacer una presentación pequeña que viene de mi parte hacia ustedes para hablar de muerte en la infancia y todas las cuestiones que tenemos que cuidar y prevenir. ¿Ok? Entonces, voy a compartirles un poquito. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. Excelente, muchas gracias. Okay. Bueno, os voy a acomodar aquí. Vamos, entonces, primero que nada tenemos que tomar en cuenta algo. Cuando vamos a hablar de una situación irreversible,
y de alto impacto como es la cuestión de muerte, tenemos que tomar en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra nuestro niño o nuestra niña. ¿A qué me refiero? El lenguaje y el mensaje tienen que ser adecuado para la comprensión de quien lo va a recibir, ¿sí? Hay veces que incluso nosotras, las personas adultas, o sea, estamos grandes y ni así entendemos qué fue lo que pasó, ¿sí? Por ejemplo, en 2 de nuestras historias nos hablan de 2 enfermedades. Una es lo que comenta Jessica con la leucemia y la otra es parálisis cerebral en el caso de Cristal Maya. Son 2 enfermedades que, si bien no tienen un desenlace similar todo el tiempo, tenemos que explicar qué es lo que pasa, ¿sí? Así como se utilizó el lenguaje en ambos cuentos, tenemos que ver, por eso es importante y por eso clarificaba, estos cuentos para qué edades eran, quién va a recibir el mensaje y cómo lo vamos a decir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de muerte que tenemos cuando estamos chiquis? Es muy simple, fíjense. Antes de los 2, no se integra el concepto de muerte. No es algo que vamos a tener en nuestra cabeza, puesto que el uso de la fantasía nos va a llevar a sesgarlo. ¿A qué me refiero? No lo vamos a ver como una situación que es posible dentro de mi entorno o mi círculo, que si recordamos cuando estamos chiquitos, chiquitas, todo el mundo gira alrededor de nosotros. Todas las personas son como esta extensión de nosotras y de nosotros o nos pertenece. Entonces, como este mundo me pertenece, es mío y es mi juego, en mi juego no hay muerte. ¿Ok? De ahí pasamos a los 3 a 7 años, donde la muerte existe, pero es esta idea reversible. ¿Qué quiere decir? Se puede revertir. No es algo que es para siempre. Hay que cuidar las ideas falsas que metemos en esta edad. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando queremos explicar la muerte a niños y niñas de esta edad, les decimos, no, es que mira, te está viendo esta persona que se fue, ¿no? Te está viendo tu abuelito, te está viendo tu abuelita. Desde donde quiera que quieran decirlo, ¿no? Depende de las creencias de cada quien. Pero tenemos que cuidar no dar ideas falsas, porque esto puede ocasionar mucha culpa o miedo, intimidación en un niño o una niña. Por ejemplo, si la abuela, abuelo o persona que se fue era una persona que intimidaba, imagínense que les estén diciendo, te está viendo, y todo el tiempo. Eso puede ser algo muy angustiante para cualquier persona independientemente de su edad, ¿no? Como a esta edad empieza a tomar ciertas propiedades tenebrosas de muerte. ¿En qué sentido? Simplemente que empezamos a asociar los síntomas de enfermedades con la muerte. Ejemplo, me da una gripita cuando estoy chiquis y que puedo empezar a creer que me voy a morir. ¿Sí? O empezamos a preguntar, ¿se va a morir? Si vemos que mamá o papá se enferma, ¿te vas a morir? Y empezamos a cuestionar esas cosas, ¿sí? Ahora, cuando pasamos de los 7 años a los 12, ya conocemos qué es que algo nos regrese. Y ahí es donde la elaboración de duelos empieza a ser desde un poco diferente. No significa que no se va a manifestar como de una manera fantasiosa, ¿sí? No significa que los niños y las niñas a esta edad van a dejar de creer en, no sé, en ponis, unicornios y los ositos cariñositos. Solamente significa que ya saben que aunque creen en los ositos cariñositos, la muerte es algo que no se regresa. ¿Sí? Conocemos lo que es perder algo. De los 12 años en adelante es cuando empieza a haber ideas de su propia muerte. Cuando empezamos a cuestionarnos, primero que nada, una disculpa, les presento a mi vecino, Roque, que ladra con mucha alegría cada vez que llegan sus dueños. Entonces, continúo. Pero sí me escucha, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Solo quería corroborar eso. Empieza a haber ideas de nuestra propia muerte y esto causa ansiedad. ¿Ok?
empiezo a cuestionarme, ¿cuándo me voy a morir yo? ¿Cómo voy a morir yo? Sí. Entonces. Ay, bebé ya está en la presentación. La fantasía y la magia siempre se relacionan con una realidad de una existencia significativa. ¿Qué significa esto? Cuando utilizamos fantasías, cuando utilizamos cualquier medio mágico, cuando somos pequeños o pequeñas, tiene que ver con algo que creemos y que sí existe. Toda la magia está basada en una realidad y es una realidad que es importante. Y si es importante, es válida. Y si es válida, pues ya con eso tenemos, ¿sí? Por eso cuando somos pequeños o pequeños, la magia es súper importante. Por ejemplo, yo siempre les pregunto o les pongo ejemplos de caricaturas viejitas o de caricaturas que creo que han visto a mis estudiantes. ¿Por qué? Para que lo relacionen con algo suyo, con algo mágico, con algo que sí va a ser significativo, ¿sí? Pero personas que están entrando al... ¿Cómo se llama? A la cosa esta, espera. Bueno, ahorita checo. Entonces, muy importante aclarar para nuestros niños y niñas, ¿sí? No existen maneras buenas ni maneras malas de morirse, ¿sí? Tenemos que hablar de manera clara. Tenemos que evitar los periodos largos de incertidumbre desde cualquier sentido. ¿Qué quiere decir esto? Si ya estamos hablando con los niños y niñas de que alguien está enfermo, como el caso del barquito, tenemos que explicarle al barquito lo que está pasando, ¿sí? O como con el abuelito de Javiercito, donde el abuelito ya empieza a enfermar y a deteriorarse. Tenemos que platicar con nuestros niños y niñas de qué es lo que está pasando. Tiene que haber una narrativa de lo que está pasando, porque acuérdense, somos fantasiosos y fantasiosas. Imagínense todas las catástrofes que pueden venir a nuestra cabeza. Y es algo que no se toma en cuenta, ¿no? Porque somos los niños o las niñas de la casa. Y tenemos que identifica quién es quien tiene el conflicto con la muerte. Tú o tu niño o tu niña. Muchas veces los adultos somos los que tenemos conflictos con quien se murió. Y queremos pasar esos conflictos a la siguiente generación, cuando ellos y ellas no tienen absolutamente nada que ver. Ellos lo que están buscando es entender qué fue lo que pasó. He escuchado más de una vez mamás, papás, abuelos, tías, hermanos, amigos, amigas decirme, es que Isaías, ¿cómo le voy a decir que se murió fulanita si está muy chiquito o está muy chiquita? Pues yo lo que les digo es, para mí es más angustioso que de repente tengo a alguien en mi vida y desaparece y no supe ni por qué, y a la larga me dicen, es que se murió. La ansiedad va a quedar prolongada, ¿sí? Si manejamos, por ejemplo, aquí en México casi no pasa, pero si manejamos culpas en la casa, ¿no? Por nuestra maravillosa idiosincrasia mexicana, latinoamericana, fatalista, hermosa que tenemos, ¿no? Donde nos dicen que todo es culpa de nosotros. Imagínense, de repente alguien desaparece y yo no le digo qué fue lo que pasó. ¿Qué podemos pensar? Fue mi culpa. ¿Sí? Imagínense asociar, fue mi culpa en la infancia de una muerte. Hasta complejo. Si a los adultos les cuesta trabajo vivir así, imagínense a los niños y a las niñas. ¿Sí? Tenemos que ver pensamiento de adulto versus pensamiento infantil. Si yo como adulto no sé expresar emociones, yo no voy a esperar que mi niño o mi niña o mi próxima generación, mi hermanito, mi sobrino, quien quieras, lo haga. ¿Sí? Porque yo le estoy enseñando a no expresar emociones. Evidentemente va a haber un conflicto con expresar emociones y se va a manifestar de otras maneras. Lo que siempre quieren adjudicar son las malas calificaciones, ¿no? Como
malas calificaciones, como de qué otras maneras puede presentar un niño o una niña que está triste. ¿Cómo se les ocurre? Con cambios en el estado de ánimo. Cambios en el estado de ánimo en general, ¿no? Nada más De apetito. Sí, dejan de comer o comen más, ¿sí? ¿De qué otra manera se puede manifestar como que un niño o una niña está triste? Ansiedad, que se coman sus uñas. Se comen las uñas, empiezan a pedir atención de otras maneras, ¿no? Caro nos dice también aquí, rompiendo cosas. Claro, claro, claro. Porque cuando rompemos cosas, no estamos, o sea, la intención no es como que, ay, soy bien mayote, mi mayota y voy a romper algo, ¿no? Así, ¡tas! No, lo que queremos es expresar algo. Y sí, tal vez queremos que nos vean, pero porque esta es la manera en la que yo aprendí solito, solita a llamar la atención. Así sí me ves para regañarme. Entonces, por lo menos así estás expresando una emoción, ¿sí? Hay cosas que, a diferencia de los adultos, en niños y niñas no se puede prevenir. Uno de estos ejemplos clarísimos es, por ejemplo, el trauma que te va a dejar el divorcio de tus padres. General, ¿sí? Así tus papás, mamá, papá, sean bien buena onda, nos cometen aquí aislamiento, lo que tú quieras, va a haber una afectación porque es un cambio de casa, ¿sí? Es un cambio como mencionaron acá en el cuento de Rosario. Papá se va de la casa o mamá se va de la casa y yo con quien me quedo, la mitad del tiempo estoy aquí y todo este trip, ¿no? Está bonito tener más amigos, tener más personas que me quieran, pero en ese momento no lo vemos así. Sí, y eso es algo que tenemos que tener claro. En la infancia no se trata de residencia, ¿sí? No es residencia, no es que los niños y las niñas aguanten vara. Se trata de que niños y niñas manifiestan de manera diferente lo que les duele. Los adultos decimos, me duele esto, ¿sí? Es que siento un dolor emocional porque se fue, porque somos bien adultos, ¿no? Pero, tenemos que aprender cómo escuchar, ¿sí? Cómo hacer que esas emociones estén presentes. Y sobre todo, jamás, por favor, todas las personas aquí somos adultas, ¿ok? Eso de no se da cuenta, ni siquiera tú crees eso, ¿sabes? Como, ¿por qué no se darían cuenta de que algo está pasando si viven en la misma casa que tú? Reflexionemos eso. Porque alguien que vive en tu misma casa no se daría cuenta de que es un caos lo que está pasando. Solamente porque tiene 5 años. Truchas, ¿ok? Hay muchas maneras de cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. A veces somos las personas grandes las que tenemos miedo. Pero está bien. Tenemos miedo. Nos han enseñado desde que somos pequeños que cuando seamos grandes, o sea, o que el no tener miedo significa ser grande. Entonces, cuando somos grandes, creemos que no tenemos que tener miedo. Y eso es absurdo. Ya tenemos miedo a más cosas que cuando somos pequeños, ¿sabían? Muchas más cosas. Muchas más cosas. Como personas grandes, también tenemos permisos. Y es muy importante tenerlos en cuenta. Tener permiso de sentirnos bien, aunque todo esté mal. Tener permiso de querernos primero. Tener permiso de darnos tiempo. Y tener permiso de dejar que la experiencia o lo que esté pasando vaya como tenga que ir. No lo tengo que arreglar todo. Aunque seamos el adulto o la adulta, no lo tengo que arreglar todo ahorita.
¿sí? Recordemos algo. Todo en este mundo tiene fecha de caducidad. El dolor también. Por eso podemos reconstruir su mundo, ¿sí? Por eso podemos reconstruir el mundo infantil. Porque el dolor que sienten, ¿sí? Ustedes, sus niños, sus niñas, se va a acabar un día. Y cuando se acabe, vamos a poder reconstruir lo que sea que se haya roto. Y de eso se trata. Poder acercarnos con nuestros niños y nuestras niñas a hablar de muerte, ¿sí? No se trata nada más de hablar de temas macabros porque ya tienen que crecer. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho su presencia, el haber compartido con todas y todos aquí, sus comentarios. A ver, dejen, quito esto, ya, porque está viendo el chat. El miedo es normal, que nos paraliza. Muchas gracias por la invitación. Ay, gracias por asistir, Caro. No hay sentimientos buenos ni malos, exacto, ¿saben? Hay muchas veces que lo he escuchado de psicólogos y psicólogas, ¿eh? Es que las emociones negativas, es que las emociones positivas, eso no existe, son emociones. Imagínense ponerle etiquetas a las emociones. Hasta eso ya le queremos poner etiqueta. No, hombre. Y pues bueno, eso fue todo por mi parte. Les agradezco muchísimo, muchísimo la presencia a todas las personas que nos acompañaron, familiares, amigos, compañeras, excompañeras, personas que están aquí en Tijuana, personas que están afuera también. Gracias, gracias Ani por asistir. ¿Alguien me gustaría hacer algún comentario de estudiantes? ¿Alguien? Para ya terminar esto. Muchas gracias por tomarse su tiempo, la verdad, y porque también nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento personal y también lo que va a ser para nuestra carrera. Entonces, muchísimas gracias por tomar su tiempo y que espero que les haya gustado mucho los cuentos. Recuerden, todos los cuentos se pueden adquirir, solamente contacten a cualquiera de nosotros, nosotras que les hayan invitado y se los hacemos llegar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, solamente para recordar, los cuentos tienen tema de divorcio, una enfermedad en la familia, un diagnóstico de enfermedad en etapa terminal en la infancia, el abandono del adulto mayor en la familia, las pérdidas de nuestros padres idealizados y, por supuesto, la ideación suicida y la familia elegida. ¿Ok? Entonces, si cualquiera de estos temas es de su agrado o quieren conocer más, ¿saben? Contáctenos y eventualmente se los hacemos llegar. ¿Ok? Muy bien, entonces terminamos. ¿Ok? Cuídense mucho. Sean por la sombrita. Que tengan bonito día. Bye bye.